Nos preguntaban hoy al filo de las 9 de la mañana dónde estaba mi querido tocayo Alejandro Ramos. Tocayo, ya llegaste, finalmente, bienvenido. Qué gusto tenerte en casa, ¿eh? Muchas gracias y buenos días a todos. Y perdón, porque ya sabes, aquí en trasladarse de la Ciudad de México hacia Toluca, tuvimos allí... Parece fácil, pero no lo es. Y luego más si le sumas accidentes. No, bueno, te saludan desde Monterrey, Nuevo León, que nos estaban reclamando que dónde estabas. Saludos también hasta a Monterrey. Y bueno, pues hoy con un invitado especial que yo sé que los radioescuchas de Cadena Azul Radio conocen e identifican perfectamente y que yo siempre me siento muy contento cuando llega a ocupar este lugar que él tiene aquí permanentemente en esta cabina de radio. Maestro, ¿cómo está? Miguel Peraza, gracias. Contento como siempre de compartir, de que nuestro público tenga la paciencia de escucharnos y listos para esta bellísima entrevista como parte de esta familia y de esta casa. Que no ha parado, maestro. Hace algunas semanas intentábamos comunicarnos, hablaba de que estaba fuera del país, regresa, pero de nuevo va hacia afuera, es decir, la actividad artística que no se detiene. Hay una actividad importante también actualmente en Toluca, particularmente, capital del Estado de México, sí. Y con una exposición, y de ello pues estaremos platicando también. Claro que sí, encantados. Querido tocayo Alejandro sí. Ramos, pues lo prometido, ¿no? Siempre decíamos cuando hacemos enlaces, maestro, cada 8 días con mi querido tocayo a distancia, él en la Ciudad de México, nosotros en esta cabina, la necesidad de reencontrarnos y de compartir el micrófono completamente. No iba a decir en vivo, pues siempre es en vivo, pero pues tendré que decir en carne y hueso. ¿No? Cara a cara, aquí estamos. Y muchas gracias por la invitación, tocayo, de veras. No, hombre, era obligado, pero además, sobre todo, la indagatoria que has realizado recientemente, también dentro del marco del cuidado del medio ambiente, que es importantísimo. Sin duda, y sobre todo en estos contextos que estamos viviendo, además, actualmente, el impacto de esta onda de calor, la tercera onda de calor, no solamente ha impactado en las temperaturas más altas, sino en toda la parte de los ecosistemas. Y hoy voy a hablar sobre el caso de Xochimilco. Uh-huh. Recordemos que traemos una sequía consecutiva, es la cuarta sequía consecutiva que tiene el país. Y en esa cuarta sequía, que se declaró la tercera por emergencia el pasado mes de enero, que lo hizo la Conagua, lo hace tomando como contexto la situación que están viviendo todas las zonas donde fueron muy ricas en producción agrícola. ¿A dónde vamos? Xochimilco hoy en día, con estas sequías, está enfrentando una situación muy grave, que es sus canales se están secando. Uh-huh. Hay menos lluvias, obviamente. Así es. Aparte que el patrón de lluvias ha disminuido, ha cambiado por el cambio climático. Llueve menos. 2, la sequía que traemos. 3, las plantas de tratamiento de agua que abastecen a los canales, que son 3 plantas de tratamiento, han tenido fallas técnicas. Son plantas que tienen más de 40 años. Uh-huh. Y obviamente los canales, el agua va para abajo. Esto que está provocando. Por ejemplo, yo en lo que escribí, hablo del caso de San Gregorio. Y de San Gregorio, Atlapulco, de acuerdo a investigaciones de la UAM Xochimilco, San Gregorio tiene 205.5 kilómetros de canales. De esos 205.5 kilómetros de canales, solamente navegables son 42 aproximadamente. Uh-huh. Navegables, ¿eh? Todos los demás ya perdieron agua, se secaron. Si tú haces un recorrido, y yo invito a nuestro auditorio, a nuestro público, si hacen un recorrido, van a encontrarse con una cantidad de mangueras que siguen alimentando de agua potable, pero a las chinampas. Porque la chinampa, pues obviamente, al no haber agua en los canales, ya no hay humedad, uh-huh. No hay riego a los cultivos, y por eso hay un cambio también de uso de suelo. La chinampa está urbanizándose. Así es. Y estás encontrando cada vez más casas en lo que fueron las chinampas. Esa riqueza lacustre que tuvo México se está perdiendo. Y el impacto que tenemos actualmente con esta sequía severa y con esta onda de calor es todavía otro golpe más
a la parte ambiental. Y esto se suma, el impacto que hoy tenemos con esta onda de calor se suma también al desorden urbano que desde por lo menos unas 5 décadas atrás ha traído Xochimilco. Este desorden urbano, el crecimiento explosivo que tuvo, no hubo una planeación adecuada y de tal manera que muchas de las colonias aledañas pues descargan las aguas negras hacia los canales. Ese es un problema Todo serio. Mal, todo mal, toca. El año pasado, la anterior jefa de gobierno hizo un recorrido por la zona y prometió la construcción de una nueva planta en San Pedro Actopan, de tal manera que desde ahí empezaran a hacer el tratamiento y evitar que todas las descargas de aguas negras sigan llegando a San Gregorio, que lo tienen impactadísimo. Si tú haces un recorrido, percibes y claro, ves cómo entran las descargas directamente allá. Ese es el problema. Y otro dato adicional, tocayo, es de que estamos hablando de una zona que es patrimonio cultural de la humanidad y que fue declarada por la UNESCO en el 1987. Y que ha habido una sistemática pérdida de atención por parte de las autoridades. Es decir, lo que hoy sucede es producto de lo que por décadas estuvimos viendo y que se estaba tejiendo ahí. Es decir, una consistente falta de atención y de políticas públicas eficientes. Es correcto. Y aparte un plan de manejo sustentable de la zona, que si lo hay no se aplica. Y que yo creo no se tiene. Porque no hay ninguna articulación. Ni la alcaldía lo tiene, ni el gobierno central, ni las autoridades federales que deberían de estar ocupándose de un patrimonio de esta magnitud. De tal manera que ha habido dos llamadas de atención de la UNESCO para quitar la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué sigue para esta región, tocayo, entonces? Tiene que haber un gran programa de trabajo. Primero, rehabilitar las plantas de tratamiento, modernizarlas, para que puedan abastecer de agua residual, pero ya tratada, que llegue a los canales. Es decir, un agua casi limpia. Porque ahí donde, si tú haces un recorrido en una trajinera, sí, o en canoas, que hace tiempo, se están perdiendo hasta los ahuejotes, que eran los que marcaban aparte la zona de las chinampas. Ya no hay. Se están perdiendo. Y abajo, en los canales, había ajolotes, ya tampoco hay. Ya tampoco existe. Tampoco hay. Y este emblema que se ha puesto tan de moda últimamente, entonces, ¿no? El ahuejote, que es icónico de Xochimilco, se está perdiendo. El ajolote, también endémico, ya no lo tenemos en los canales, por lo contaminado. Contaminación, sequía, menos agua y el desorden urbano están acabando con esa zona chinampera. ¿Habrá la inversión económica suficiente, tocayo, para poder rescatar? Porque no, ahorita tenemos que hablar de un Estás rescate. hablando de un proyecto de grandes dimensiones de inversión. Hay un dato. En el entre 2008 y 2010, cuando era jefe de gobierno Marcelo Ebrard, impulsó un proyecto a gran escala, de un gran rescate de toda la zona, sí, y que fuera en una inversión, iniciativa privada e inversión pública. De tal manera de rescatar toda la parte de los embarcaderos, rescatar toda la zona chinampera, sí, reordenar todas las descargas que llegan directamente a la zona canalera, bloquearlas y poner toda una tubería de drenajes. Y un gran acuario, donde obviamente el ajolote iba a ser el emblema de todo esto. Era un proyecto multimillonario, pero se paró. Esos son los que se requieren. Se requieren inversiones a muy largo plazo, obviamente, y que sean con la iniciativa privada. Segundo, necesitamos un gran plan de manejo para que enfrente no solamente la situación actual, sino que vaya exactamente con una mira a largo plazo con el cambio climático. Porque esta sequía, recordemos, y lo he comentado ya en estos espacios, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, tenemos 5 años de temperatura récord en el planeta. Es decir, este año, que es muy caluroso, lo vamos a tener repetido hasta el 2027, por lo menos. Por lo menos. Y puede ser que en los próximos 4 años, de aquí al 27, los siguientes años, sea todavía mucho mayor. Las temperaturas récord seguirán siendo impactantes. Hay menos agua.
Entonces, en esta zona seguirá siendo impactada. Y que va a provocar que los chinamperos cada vez van a dejar esas zonas, pues ya no son cultivables. Tocayo, siempre queda uno con la duda de qué podemos hacer como ciudadanos, como vecinos, como pues, habitantes de esta región. Yo creo que mucho hay que participar, y sobre todo la zona de Xochimilco, porque han convertido también en basurero la zona. Entonces, cuando entran a limpiar los canales, encuentras una cantidad de basura, que todo es basura urbana. Eso desde ahí empezando a no enviar los desechos a toda la zona. Es una práctica muy común. La gente sale, avienta bolsas, es un verdadero basurero. Sí. Y hay que decirlo en esas palabras. Desde ahí, el cuidado del agua. Eso sí lo podemos hacer, eso sí está a nuestro alcance. Esta investigación está publicada en Click Informativo. ¿Dónde te encontramos, Tocayo? www.masclaro.mx y comentarios a mi correo alejandro.ramos@masclaro.mx. Ahí estamos, Tocayo. Siempre es un placer, Tocayo, y más ahora que estás aquí presencialmente en cabina de Cadena Sol Radio, que además llegas con un invitado especial de altos vuelos. Gracias. Bienvenido, maestro Peraza. Del cuidado al medio ambiente a la permanencia del arte, a la expresión artística, a lo que está sucediendo hoy en el Valle de Toluca, una exposición extraordinaria que todos podemos visitar hoy en día. Antes de entrar a la parte artística y de la parte cultural en el sentido de la producción de nosotros los artistas, por supuesto también existe una enorme preocupación por el medio ambiente. Y hace poco publicamos un artículo importante sobre una de las megalópolis que se esperan en nuestro planeta, y una de ellas es esta región precisamente. Es una región que está compuesta por las 5 capitales que rodean a la Ciudad de México y que evidentemente necesitan también de un proyecto cultural profundo que no tiene solo que ver con la construcción de proyectos de producción cultural, escultórica, pictórica, musical, sino que las megalópolis necesitan un proyecto cultural de salud, un proyecto cultural de agua, un proyecto cultural, una coordinación general de gobiernos y una diferencia si los gobiernos no son de los mismos partidos y si cambiamos de un municipio al otro cambian las reglas y las leyes. Una megalópolis de estas dimensiones que estamos esperando en las próximas 2 décadas será una de las más grandes del mundo junto con las asiáticas. Entonces la parte cultural en ese sentido no solo tiene que ver con la parte de la producción de nosotros los artistas, sino tiene que ver con la cultura espiritual de los gobiernos y tiene que ver con la sobrevivencia y la prolongación de la vida de una manera importante en la preservación de la vida. Pero hay esta sensibilidad en los gobiernos, maestro. Se nota que no, pues. Hay una lucha y el arte en ese sentido tiene un papel importantísimo. Y ahorita llegamos a esta exposición que está aquí precisamente en el Estado de México, en la capital, en Toluca. Tiene que ver con una profunda conciencia de para qué se juntan estas ligas y dónde está el sentido espiritual, dónde está la conciencia colectiva, dónde está la parte social, en donde ciencia, arte, filosofía y pensamiento cosmogónico debe dar resultados en conjunto. Si no tomamos conciencia y solo, hoy por ejemplo, que no podíamos llegar a tiempo por la distancia y por accidentes y cosas normales que son parte de la vida cotidiana de las grandes ciudades, es cuando te das cuenta de cómo este desarrollo desordenado nos está afectando de una manera determinante. Es decir, la conexión, por ejemplo, entre la Ciudad de México y la capital del estado de Toluca, o por el otro lado, por Ciudad de Nezahualcóyotl y la Ciudad de México, que es más desértica,
o Ecatepec, Sí. son cambios climáticos, o sea, son microambientes. Sí, sí. Pero es tan grande ya esto que cómo se uniforma. Ahorita hay una ola de calor, Uh-huh. pero puede llover más en el occidente de la ciudad que en el oriente. Todo eso, si los artistas no participamos en estos proyectos para entender dónde debe haber un desarrollo de la parte de agua, o dónde debe haber una parte que tenga que ver con el descanso espiritual de la comunidad, estamos trabajando desconectados. Uh-huh. O sea, pareciera que cada quien queremos hacer lo que se nos pega la Sí, gana, sí. y que de alguna manera pues que cada quien sobreviva como pueda. Y eso hace una vorágine terrible en una megalópolis, ¿no? Entonces, y la de nosotros en particular está marcada dentro del planeta como una de las más grandes y más importantes, pero con características muy particulares, con gobiernos distintos, con maneras ideológicas de pensamiento distinto, con luchas de personas por el poder, y nosotros los propios artistas desconcentrados, desorganizados, para hacer verdaderamente una propuesta que ayude a la humanidad y en particular a esta zona tan importante de todo nuestro país, ¿no? Sin lugar a Entonces, dudas, la expresión artística, el espíritu del artista, tiene mucho que aportar para mejor en esta sociedad moderna, maestro. sí, de hecho, por ejemplo, como ejemplo puedo usar la exposición que tenemos ahorita en el Museo de Arte Moderno en el Centro Cultural Mexiquense, en donde fundamentalmente los textos que construyen la exposición son de científicos. Sí. No entraron en esta ocasión ni filósofos ni estéticos, sino dejamos que la exposición fuera explicada por los científicos para poder hacer un llamado y generar un reto en términos de comunicación para entender que el arte no está desvinculado de la vida cotidiana, no está desvinculado de la ciencia, sino que al contrario, el arte es intrínseco a todas las actividades humanas. Uh-huh. Y que hoy los científicos, como lo han hecho a lo largo de la vida, hay un intercambio profundo ideológico. Y esta exposición tiene una parte de esta intención, pensando en los problemas del medio ambiente y de todos estos cambios climáticos, de cómo unir los esfuerzos. Que los científicos se preocupen por ser los teóricos de la exposición es una maravilla. Pero es que lo logra de manera magnífica, muy natural. O sea, eso siempre estuvo ahí. Así nace. Así nace. Así nace y viene de un proyecto de varias décadas, pero cuando compartimos una reunión de estas características y con esta profundidad de situaciones en las que estamos inmersos todos, donde sentimos el primer golpe de calor, uh-huh, y que esto se va a poder repetir por 7 años, que es lo que calculan. Si no intervenimos, se puede ir al resto de los años. Uh-huh. Entonces, o tomamos soluciones juntos y vemos qué parte cada uno de nosotros somos responsables, o no vamos a encontrar soluciones colectivas. Y el arte juega un rol muy importante porque es un espacio de libertad, de reflexión, pero que no está alejado de lo demás, no está alejado de la ciencia, no está alejado del pensamiento, sino más bien es una responsabilidad enorme en la que hoy nos encontramos los artistas para explicar que hay nuevos códigos, que hay nuevas maneras de lectura y que tenemos que sumar los esfuerzos en términos de gobierno, en términos de ciencia, en términos de construcción social, de fortalecer las redes.
Eso y más encontraremos en esta exposición que tiene vigencia, ya lo decía el maestro Peraza, en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense, que hoy por hoy usted puede visitar, conocer y disfrutar todavía por este periodo, en donde pues quedarán expuestas las obras. Están también estos textos magníficos de la comunidad científica que están también dispuestos de una manera muy interesante, una exposición bien curada, que además demuestra este periodo tan interesante e importante en el que está entrando usted, maestro, de cara a la celebración de un importante aniversario. Sí, de hecho estamos preparando hacia mis 50 años como profesional, pero ahorita la incursión más fuerte es entender que en esta transformación de espacios tecnológicos y de libertad, el ser humano está buscando, como siempre lo hemos hecho, la prolongación de la vida, la prolongación del ser humano. Entonces, nuevamente en una unidad de trabajo con la ciencia, pues lo que estamos tratando es de crear esos alfabetos o esos lenguajes, y una lucha importante es ver si una parte de la humanidad podrá sobrevivir fuera del planeta. Sí. Pero lo más seguro es que si se lograra este proyecto, una gran parte de la humanidad nos vamos a quedar en el planeta. Y no podemos quedarnos inmersos en un basurero. Necesitamos sobrevivir con dignidad. Entonces, las soluciones van para ambos sentidos, para las generaciones que no conoceremos, para los que hay que pensar que a lo mejor alguna parte cree que les hemos robado el futuro, de lo que somos responsables, pero también las generaciones que nos antecedieron son responsables. No pensaban que todo esto podría realmente suceder. Y hoy nosotros ya estamos sobre las consecuencias de ese suceder. Entonces la reacción tiene que ser muy rápida. Y esta profundidad con la que el maestro Alejandro Ramos ha venido trabajando, yo soy un seguidor de todos sus trabajos editoriales, viene puntualizando uno tras otro de los problemas en regiones muy particulares como la nuestra, pero que de alguna manera me han servido para entender cómo poder reorganizarnos también la parte científica y la organización artística para darle seguimiento y apoyo a estos trabajos periodísticos de fondo que tienen que ver con la conciencia colectiva. Así es. Tienen que ver con las redes sociales, no en el sentido como las entendemos ahora, sino como la red que nos ha soportado siempre como seres humanos. Que siempre ha estado ahí existiendo, hoy latente pues en el mundo digital, del cual por cierto, el mundo digital tampoco es ajeno el maestro Peraza. No, estamos trabajando en un proyecto de transformar de hecho ahorita en Israel está una parte del equipo presentando una criptoescultura. Y la estamos presentando en Israel porque Israel tiene por un lado fue una invitación oficial, pero es uno de los países que más interés tiene en el desarrollo digital, no tanto por el mundo cripto o monedas, sino porque son desarrollos puntuales que tienen que ver de cómo se está transformando la sociedad para las nuevas maneras de la negociación y de la producción humana. Así es. Entonces eso son como espacios más libres, menos controlados, no porque no estén administrados o no porque no estén regularizados, sino porque tienen una profunda intención de que el pensamiento creativo se desarrolle más y de mejores opciones a la humanidad. Entonces mandamos ahorita el proyecto a Israel con esa intención, porque están totalmente de acuerdo en que hay que crear nuevos alfabetos, nuevos códigos para los que estamos vivos, pero también pensando en todos los que no vamos a conocer y que hay que ser responsables también con ellos. Entonces, por la parte de la producción de mi trabajo, es hacer esta transformación de cómo el mundo
que nosotros pensamos real por tercera dimensión, es muy complejo explicar en una estación de radio y sin tener muchos elementos, cómo podemos transitar hacia una cuarta dimensión en donde el tiempo y el espacio se juntan y le dan al cerebro oportunidades de desarrollo neurológico distinto, lo que está poniendo en un reto también a la humanidad de evolucionar profundamente. Entonces, ahorita el proyecto va para Israel, seguramente va a viajar a Francia, vamos a estar en Estados Unidos. Y ¿El continente asiático también? Parece que Hong Kong, porque eso depende mucho de las invitaciones y de las relaciones, porque no son proyectos baratos, o sea, son proyectos muy costosos. Pero es que es vanguardia también. El asunto de la criptoescultura está revolucionando también el mundo artístico, y he de decir que también no debemos olvidar que el maestro pues no solamente es un experto escultor, es un maestro del arte, sino también entiende muy bien la dinámica económica. Entonces aquí se cruzan ambos mundos de manera también muy natural y permite el nacimiento de la criptoescultura. Sí, de hecho la pregunta de la gente es por qué necesitamos hacer esto antes de resolver lo que no hemos podido resolver, como los temas que habla ahorita el maestro Alejandro Ramos o de los ecosistemas, pero la humanidad siempre ha tenido como diferentes canales de la apertura al conocimiento, a la sensibilidad y a la percepción. Yo estoy atendiendo ahorita los canales más perceptivos y los canales de producción para tratar de abrir posibilidades junto con otros artistas que se sumen a este proyecto, de ver cómo podemos combinar toda esta creatividad. Y hoy más que nunca el artista tenemos una responsabilidad enorme. Somos ya de los pocos espacios de libertad, del ejercicio de la libertad como tal, como la concibió el ser humano hace más de 10.000 años. El arte está dentro de un espacio del ejercicio en donde las posibilidades son infinitas. El mundo que hoy vivimos, tan condicionado, lleno de reglas, no permite movernos con esa facilidad. Entonces, el arte está jugando un rol de intercambio, como lo hizo hace más de 10.000 años, en donde el cerebro y la construcción social permiten los ejercicios más importantes de la libertad humana, porque es la libertad de pensamiento, es la libertad de la creación, es la aportación a los otros seres humanos a favor del ser humano. Y dejar de preocuparnos si las tecnologías o la inteligencia artificial nos van a dominar. El espíritu creativo es lo que siempre nos ha hecho seres humanos. Entonces, mi planteamiento hoy es que si preservamos estos valores de la percepción y de la sensibilidad y que el cerebro siga desarrollando su adaptación por un lado, y que nos encontramos en un punto de la evolución muy, muy larga de la humanidad, si somos responsables, no debemos tener miedo a las nuevas tecnologías ni a la inteligencia artificial si el ser humano preserva sus valores espirituales, que es lo que nos hace diferentes del resto de la naturaleza. Pues es que lo que domina actualmente es justamente eso, el temor a lo desconocido, a una inteligencia artificial que se muestra cada vez más potente y preponderante, incluso con la amenaza de hacer a un lado ciertas pues actividades cotidianas del ser humano, profesiones que se verán desplazadas por la inteligencia artificial. Entonces, desde la perspectiva artística, maestro, temor no deberíamos de tener. No debemos mantenernos en esa postura mientras seamos creativos. La diferencia es que el espíritu humano tiene una capacidad infinita en lo que es la percepción y la creación. Y habría que distinguir científicamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de inteligencia artificial a cuando hablamos de inteligencia humana. Son dos temas muy complejos de atender, pero por alguna razón se le bautizó así ahorita esa parte
tecnológica como inteligencia artificial, pero la parte perceptiva, creativa, viene de cómo nosotros nos alimentamos como humanidad, y la inteligencia artificial esa parte todavía no la puede hacer. A lo mejor lo lograremos, pero lo lograremos los humanos. Y si ya no lo logramos, ya no seremos seres humanos, seremos otra cosa. Pero todavía eso no se sabe. Yo creo que el trabajo más importante ahorita de todo ser humano es preservar a la humanidad como nos conocemos, pero con estos cambios evolutivos y con estos nuevos sistemas de adaptación. Pero para lograr la adaptación, nuevamente es importantísimo la preservación del planeta. Y el artista tiene que luchar también por esa preservación ecológica. Tú no puedes crear en condiciones insalubres, no puedes crear en condiciones imposibles. Entonces, eso sería un reto todavía mucho más fuerte. Entonces, la utilización de materiales, las propuestas creativas, la unidad de la ciencia con el arte, con los intelectuales, con los filósofos, con los pensantes, con los propios líderes religiosos, estemos a favor o en contra o nos entendamos o no, si no hay una profunda unidad humana, entonces sí estamos frente a un reto de desaparición. Entonces la idea del ser humano mientras hemos existido ha sido buscar la prolongación de la vida, la preservación. Y tenemos hoy sí, más que nunca, pensar en todos aquellos que no vamos a conocer y que les dejemos otros elementos de desarrollo que les permitan continuar con esa prolongación de los sentidos humanos. Culpables, sí, en parte, colaborar en un mundo en estas condiciones. Una generación que entonces tiene en sí mismo la necesidad y urgencia de hacer un cambio sustancial para las futuras generaciones. Me viene a la memoria una historia que contaba Gabriel García Márquez y decía, yo no puedo escribir si hace frío. Entonces, para poder escribir cada una de las obras que me dieron notoriedad, tenía que pagar pues un aire acondicionado, del cual mi esposa magistralmente se encargaba. Pero es justamente ese espíritu creativo que tienes que estar pues en condiciones adecuadas, dignas, para poder manifestarse, maestro. Y eso tiene que ver con todo el entorno. Y el respeto a la vida, el respeto a los otros, el respeto a lo... yo me acuerdo rectores de universidades con las que he estado muy vinculado. Parece chistoso y curioso, pero antes de entrar a las oficinas revisaban si los baños estaban limpios. Pero después entendí por qué lo hacían, porque es algo tan básico, sí, donde, por ejemplo, la gente que hace este trabajo parece invisible para los otros. Pero son seres humanos igual que nosotros. Pero es horrible cuando tú llegas a un servicio y no está en las condiciones. Entonces, eso habla de una conducta general de una institución. Sí, que algo hay en el origen. Que algo está mal o está bien. Así es. Entonces, si eso está mal, tampoco los salones de clases están bien. Sí, y la educación, y los maestros, y las elecciones. Porque quiere decir que hay una secuencia, ¿no? Entonces, entendí el principio de por qué... ¿Por qué corrían a los servicios a que estuvieran en óptimas condiciones? Para entender por qué la institución está bien o está mal. Sí, era una manera de una valoración. Y eso, cuando nosotros caminamos por una avenida, por una calle, y te la encuentras llena de baches y de basura, estamos funcionando mal el gobierno y mal la sociedad. Uno porque no sabe a lo que tiene derecho, y el otro porque está abusando de la sociedad. Entonces el problema es profundo, no es el bache por el bache, no es la basura por la basura, es todo lo que implica. Todo lo que está implicado. Entonces cuando yo esta parte, en el arte sucede lo mismo, no podemos trabajar en un medio ambiente inconveniente, sino tenemos más bien que convertir el medio ambiente en algo conveniente para todos los demás.
Como conveniente es que se dé una vuelta por el Museo de Arte Moderno. Por favor, visítelo, visite parte de la expresión artística del maestro Peraza, que tiene además un título sugerente, maestro. Esta exposición en el Museo de Arte Moderno aquí en Toluca. Sí, fractal luxuria viene de un término latino de la superposición. Y es un término que viene de la física cuántica, de las superposiciones. Y parte de los teóricos que escriben lo trabajaron sobre ese concepto. Muy bien. Sobre las superposiciones. Hoy voy a estar ahí a las 12 del día. Yo creo que nos va a acompañar, nos va a hacer el honor de acompañarnos hoy la secretaria de Cultura, la maestra Ivette Tinoco. Estaré con un par de científicos, estará el maestro Alejandro Ramos acompañándonos también para ambientar, y tendremos otros intelectuales por un poquito de tiempo.